Atención, muy buenas noches para todos. Se viene el superjueves de Cristóbal López, será mañana. ¿Y por qué? Lucía Salinas, adelante, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Mañana va a ser un día muy importante para Cristóbal López porque tendrá que ir a la Cámara de Casación, a Comodoro Pi, a explicar por qué él considera que tiene que seguir libre. Y en 5 días los jueces decidirán si Cristóbal López vuelve o no a prisión. Pero también mañana es un día decisivo para Oil Combustible, su principal empresa, que podría estar a horas de decretarse su quiebre. Y además va a haber un fiscal ante la Cámara de Casación que va a volver a pedir que Cristóbal López y Fabián de Sousa vuelvan a prisión. Superjueves de Cristóbal López, primera atención. Segundo, atención, quédate sentado porque te vas a quedar de espaldas. Scioli usó fondos públicos para jugar al futsal con todo el equipo de la Niata en Paraguay. Y la gobernación de la provincia de Buenos Aires le pagó el avión. Hugo Machiavelli, buenas noches, bienvenido a 4 días. Buenas noches. A Scioli se le mezclaba lo público y lo privado. Y si faltaba una evidencia, era esta, que viajó en plena campaña presidencial del 2015 con todo el equipo de su Villa La Niata a Paraguay a disputar un torneo de futsal. Allí estuvo con al menos 12 personas. Tenemos los documentos que prueban que él firmó el decreto y además que también pagó con los fondos de la provincia de Buenos Aires un viaje que uno puede determinar que en su mayor parte es privado. Hugo, ¿ese video es ilustrativo o es el partido que jugaron en Paraguay? Es el Paraguay, ahí está. Uno partido en Asunción del Paraguay. Vamos a mostrar después un tuit porque aparece Scioli festejando. El campeonato se llamó Copa Libertadores. Ahí está jugando Scioli, mirá, ¿lo ves a Scioli? ¿Cómo le decían? El Pichichi. Claro, ahí está. El Pichichi. Viste, con Villa La Nieta tiene un montón de otros problemas. Acá estos movimientos son raros, ¿no? Sí, Como... sí. Llega a las semifinales de este torneo, pero atención, que este es un elemento. Mira, ahí tenés un tuit. Un sueño cumplido. Camino a la semifinal de la Copa Futsal Libertadores con el equipo del barrio. Con su equipo. O sea, mandaba a los muchachos del barrio, pero garpaba la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Con un decreto, Pará. toda... ¿Lo tenés confirmado? Sí, confirmado. Y vamos a mostrar los documentos. Y esto no es un detalle menor. Por una cosa así, alguien puede ser procesado, desaforado y puede ser ir preso. Pero detalle menor, es una barbaridad esto. Sea Scioli o sea cualquiera. Pero claro, a ver, si lo hiciera Macri, delito, suponte que Macri llega... Hoy, el editorial de hoy tiene que ver con Macri. ¿Qué tiene ahora en la cabeza el presidente Mauricio Macri? Pero suponte que el presidente Mauricio Macri va con sus amigos del Newman, que era un alumno de Newman. Claro. Viene Laura Di Marco a hablar de eso, ¿eh? Una de las periodistas que más lo conoce, hizo una biografía sobre Macri. Dice, muchachos, vamos a... Por ahí va a Punta del Este a jugar, ¿no, Macri? Sí. Vamos a jugar a Punta del Este un campeonato. ¿En dónde van? Y en el tango 0-1, ¿en dónde vamos a ir? O, no, el tango no anda bien. ¿Vamos en un avión privado? ¿Quién garpa? Presidencia de la Nación. Es un choreo, ¿entendés? Claro. Y está redondo, porque las pruebas... ¿Que jugó redondo también? No, está redondo. Está redondo desde el punto de vista de la prueba, porque siguió todos los pasos. Vos sabés que para ejecutar un viaje o pagar con los fondos de la provincia hay que hacer resoluciones, decretos. Está la firma de él, está la de Alberto Pérez y está la factura, Luis. Jaque mate. Atención. Ollarvide acorralado. Facundo Pastor, buenas noches. ¿Por qué? Un adelanto. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. La información que vamos a dar es un anticipo de 4 días. Hoy, el expresidente independiente Javier Cantero estuvo declarando en contra de Ollarvide. Usted dirá, ¿se trata de la misma causa de los abusos independientes? No, es la causa en la que está acorralado hoy en forma secreta, porque estamos frente a una investigación que está en secreto de sumario. Javier Cantero estuvo en Comodoro Pi, le contó al juez, al fiscal Dilelio, muchas cosas importantes. Esa causa lo tiene muy complicado a Ollarvide. ¿Qué se investiga, Luis? Enriquecimiento ilícito. Enseguida desarrollamos estos 3 temas y algunos más. Está por llegar el ministro de Transporte, Dietrich. Le vamos a preguntar sobre Cristóbal, sobre Lázaro, sobre el transporte, sobre el aumento de los boletos del colectivo y de ferrocarriles, cuando los haya o si los hubo. Le vamos a preguntar sobre el soterramiento y la causa Odebrecht. ¿Por qué no? Está por llegar Laura Di Marco, mano a mano con ella. Hablaremos de qué tiene en la cabeza el presidente Macri. Ese es el editorial. Pero antes de plantearte qué tiene en la cabeza el presidente Macri,
Me voy a tomar unos segundos para responderle a la expresidenta Cristina Fernández, quien hoy en el Senado se refirió al Festival de Escuchas, cuyo tema me involucra. Primero mirá y después le voy a contestar. Y yo en este tema que vamos a hablar más tarde, escuchas, quiero dejar planteada una duda. Porque el presidente... Senadora, la interrumpo un segundo para avisarle que ya tiene cumplido el tiempo. Ya termino. Solo para avisarle... El presidente actual había sido procesado y fue esta casación inclusive con el tema escuchas, cuando se descubrió escuchas con una pinchadura, con un juez, ignoto juez misionero que había permitido la pinchadura de los teléfonos de los familiares de la AMIA. Después se descubrió que también había habido escuchas para los familiares del presidente, no sé, qué sé yo. Hay gente que es rara, qué sé yo. Así que hay gente que le gusta mirar, los bulleristas que les gusta mirar. Hay gente que le gusta escuchar a lo mejor. Pero la verdad que este escándalo de las escuchas, se produce primero cuando tenemos un presidente que estuvo procesado y acusado de haber organizado un sistema de escuchas a opositores, inclusive a familiares, estuvo procesado por eso también. Bueno, pero después lo sobreseyeron. Pero convengamos que nunca había pasado y pasa justo ahora. Permítanme, como víctima de la escucha, y pensar que a lo mejor tuvo algo que ver. El presidente que se defienda solo. Ahora a usted, Cristina, señora presidenta, víctima de la escucha. No nos tome por idiotas. No nos tome por idiotas. No tome por idiotas a los argentinos porque no son idiotas. No crea como el ladrón que todos son de su condición. Porque quienes la sufrimos, a usted, quienes la conocemos, y bien, sabemos que durante su gobierno se pinchaban teléfonos. Repito, sabemos que durante su gobierno se pinchaban teléfonos, y no de manera legal, como le pincharon el teléfono a Parrilli, mientras usted hablaba con él. Y eso de que la primera víctima es Parrilli, ¿eh? No sea tan egocéntrica, no sea tan narcisista, señora expresidenta. Usted está hablando con Parrilli, pero el teléfono se lo pincharon a Parrilli, y de manera legal, un juez de manera legal, porque sospechaba que estaban cubriendo a Pérez Corradi. Las pinchadoras bajo su gobierno fueron ilegales, y las pinchaduras ilegales de teléfonos figuran en una causa que tramitó el juez Sebastián Casanelo. Seguramente Lucía y Facundo se acuerdan de la causa. A mí, igual que a otras 32 personas, determinó un perito, nos pincharon el teléfono de manera ilegal. Y nos llamó en su momento, el juez Sebastián Casanelo tuvo la deferencia de hacerlo, para advertirnos que había descubierto que al final del gobierno de Cristina nos habían pinchado el teléfono. Entre esas 33 personas, señora expresidenta, oh casualidad, no había ningún amigo suyo, no había ningún kirchnerista, no había ningún funcionario, pero sí estábamos, por ejemplo, Jorge Lanata, Margarita Stolbizer, Carlos Pañi, Hugo Alconada Mon, Daniel Haddad, Nicolás Buñaski, Claudio Bonadío, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Guillermo Marijuán, Gerardo Policita. Así que por favor, señora expresidenta y senadora, no se haga la distraída, no nos tome por idiotas, porque todo el mundo sabía que en Río Gallegos, desde que su fallecido esposo, Néstor Kirchner, asumió como gobernador, 1991, ¿no, Lucía? 1991. Empezó a usar a la policía para realizar dos actividades ilegales. Dos. Una, la de valijeros. Los policías de la provincia de Buenos Aires, de Santa Cruz. Ahí está llegando Laura Di Marco. Por favor, la sientan, así hacemos un mano a mano.
Eran valijeros, llevaban la guita en efectivo. ¿Y saben cuál era la segunda actividad ilegal? Pinchadores de teléfonos de todo el vecindario, del Círculo Rojo de Río Gallegos. Le recomiendo, señora expresidenta, que lea El Origen, el libro de Mariana Zubik. Usted la conoce a Mariana Zubik desde chiquita, y ella la conoce también muy bien a usted. Y sobre el Festival de las Escuchas, permítame decirle algo que le va a interesar mucho, seguro. Estamos terminando de procesar con nuestro equipo entre el 30 y el 40% del material que obtuvimos y que todavía es inédito. Todavía no lo pusimos en el aire. Y le digo, señora presidenta, no lo tome como una amenaza, sino como información. Porque cada vez que la escucho digo, no puede estar tan fuera de la realidad. No puede mentir tanto. Le digo que además, si me queda tiempo, estoy trabajando mucho este año, porque ganas no me faltan, las va a ver publicadas, esas nuevas escuchas, en un libro con letras de molde, como le gusta decir a usted, junto con la historia íntima de cómo me hizo perseguir, no solamente a mí, pero a mí también, por la FIP de Echegaray, la Secretaría de Medios, y cómo me sigue persiguiendo a mí y a otros a través de sus actuales perritos falderos que le hacen el trabajo sucio, como Oscar Parrilli y el peligroso e impresentable Rodolfo Teljade. Ahora sí, déjame que te cuente qué creo que tiene en la cabeza el presidente. Antes la voy a saludar a Laura Di Marco. Laura, buenas noches, gracias por venir. ¿Trajiste el libro? Sí, por supuesto. ¿Lo levantás? Está, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tenés vínculos con el presidente? Vínculo periodístico. Sí, le mandé un mensajito hace unos días por una nota que escribí sobre por qué la pobreza va a subir nuevamente. ¿Y te lo contestó? Sí. Responde el presidente, ¿no? O sea que tenés una idea ¿tenés una idea de qué tiene en la cabeza? Sí. Bueno, hice un libro que Sí. tuve 1 año y medio para hacerlo, pero sí, y tuvimos charlas muy extensas y largas, sí. Por eso te invitamos. Sí. Yo voy a plantear lo que creo que tiene en la cabeza y vos me ayudás si querés después. Por supuesto, claro que sí. Bueno. Yo te puedo complementar si querés. Sí, por supuesto, más que complementar, mucha más información me vas a dar. Yo creo que el presidente tiene en la cabeza ahora, en este momento, en primer lugar, una obsesión, y es con el tema de la energía, pero obsesión, quiere convencer a todos los argentinos de que si no empezamos a ahorrar energía, no va a haber manera de salir del pozo. También tiene un problema, para mí grave y político. Está demasiado solo defendiendo este cambio cultural que no termina de fraguar, porque no termina de fraguar. Y más allá de que Macri cree que obtuvo un digno empate al responder el pedido de Carrió y de Cornejo y de parte de los radicales, Mario Negri también, con un aplanamiento, ¿no? Dicen de las tarifas. Aplanamiento de las tarifas. Y un prorrateo de la tarifa de gas, que dicen no va a afectar el déficit. En el fondo Macri se siente decepcionado con sus aliados. Porque guarda, vos lo ves tranquilo, muy zen, pero dicen que cuando se le despierta el indio, se raya. El calabrés, ¿no? Rayo Calabria. Claro, sí. Sí, igual está bien, coincido que eso es lo que él siente, pero me parece que sus aliados yo no comparto que lo dañen, creo que lo están ayudando, ¿no? Porque... Eso es, claro, no es la lectura que tiene él, Él No, ya lo sé, claro. sí, ya lo sé, porque además está queriendo compartir el costo político con el peronismo, claro, ¿no? Bien. Pero a mí me parece que él lo que en realidad lo que le pasa es que también es víctima del grupo, si bien ha crecido mucho con la política y todo, no mide exactamente cuál es el impacto de las tarifas en la clase media y en la clase media baja. Lo que no está en la planilla Excel. Claro, exacto. Entonces esto, Carrió y los radicales lo ayudan a conectarse con esa realidad. Y creo que lo salvaron, realmente creo que lo salvaron. Qué bueno, creo que puedo abandonar el editorial y seguir hablando con ella. Pero te termino las ideas. Macri en el fondo siente que sus aliados no comprenden el problema de la energía, el déficit, el endeudamiento, la inflación. Ahora lo vamos a hablar con Laura. Su segunda objeción tiene que ver con el tema de la corrupción. La corrupción del gobierno anterior y las sospechas de corrupción de los funcionarios de su propio gobierno. A Macri le gustaría, en principio, que los juicios, atendelo, Lucía, no duraran una eternidad. Él dice, no quiero, basta de juicio que duren una eternidad. Bueno, Luis, ahí te aporto un dato. Hay en Comodoro Pi un planteo de que los juicios deben durar poco. De hecho, en mayo empiezan los alegatos del juicio contra Amado Vudú por Chicone. En agosto se va a conocer la sentencia. Allí empiezan los alegatos de 11 y en noviembre, octubre esperan empezar con obra pública y la ruta del dinero acá.
y no quieren que le lleve más de un año y son megas causas. Bueno, están tratando de acelerar el tema. ¿Qué piensan acerca de Macri? No quieren jueces que se guarden los juicios, que cajoneen. No quieren jueces que vendan sus fallos por dinero. Creen que muchos jueces venden su fallo por dinero. Por eso más de una vez le escucharon decir a Macri, si Cristina tiene que ir presa, que vaya. Yo no voy a mover un dedo para evitarlo. Pero lo que no debería pasar, lo que no puede pasar, es lo que sucedió con Vudú. Que va preso y sale al ratito en términos políticos. 70 días preso estuvo. Tampoco dicen cerca del presidente que a Mauricio Macri se le movería un pelo sin los camaristas, sí, los camaristas, son los que al final terminan dentro de un ratito con Lucía. Sobre la corrupción de sus funcionarios ya tomó una decisión controvertida, la vamos a hablar ahora con Laura. A su mesa chica que va a apartar a sus funcionarios cuando estén sospechados de cometer delitos y no por éticas o conflictos de interés. Les doy ejemplos. Por ejemplo, a Luis Caputo, ahora vamos a ver por qué. Saben, ¿no?, que hay una discusión sobre si era socio o no era socio de un fondo de inversión. Y a Nico Dujovne, que aparentemente blanqueó más de 20 millones de pesos que tenían negros, según información de la revista Noticias, los defiende a capa y espada. Dice que ahí no hay delito. Ni que hablar de Juan José Aranguren, que se mandó la macana de decir yo voy a traer la plata del exterior cuando Argentina esté un poquitito más segura. Macri, todos los días, pero todos los días le agradece a Juanjo Aranguren. Lo llama todos los días y le dice, Vasco, Juanjo, te agradezco que pongas la cara con la peor agenda que puede tener un ministro. Todos los días, cuando le digo todos los días, todos los días. Dos dirigentes importantes que están en la cabeza del presidente casi todos los días también. Una es Lilita Carrió. Un par de columnas de Laura Di Marco en La Nación son muy interesantes para analizar el vínculo. Es un vínculo, mamita, muy intenso. Te agrego una cosita de Lilita Carrió. Lilita Carrió, vos sabés que tiene un vínculo bastante estrecho con los compañeros del Newman, de Macri, que es su mesa judicial, jurídica. Uno de ellos, que tiene mucha influencia sobre Macri y es bastante allegado, dice que usa a Lilita como arma arrojadiza. Es decir, cuando él ve que hay números un poco elevados en ciertas licitaciones, va y dice, ojo que Lilita ya puso el ojo sobre esto. Y los números bajan, se corrigen. Qué buen dato ese, ¿no? La usa para bien. La usa para bien, claro, sí. A Lilita Macri hay días que la ama. La ama, dice, es lo más. Y hay otros días que no la puede ni oír nombrar. Cuando se la nombran, dice, no me la nombre. Y bueno, es su pinche tirano. Para que el vínculo no se rompa, la información que tengo yo es que eligió poner un colchón de dirigentes en el medio. Quizá uno de los que diga Laura es uno. Yo sé que José Torello, íntimo amigo del presidente. ¿Cuál es el cargo que tiene? Es asesor. Es asesor. Es asesor. Es uno de ellos, los que están jugando de colchón entre Lilita y Macri. Mario Quintana. El otro es Marcos Peña vía Fernando Sánchez. Y ahora sí Juan Manuel López. Claro, hay un montón, ¿no? Sí, está Pepín Rodríguez Simón, el abogado. O sea de Macri. que en esa relación hay mucho Lo que colchón. pasa es que lo que ellos te dicen es que es verdad, Lilita es muy intensa para que uno solo pueda atajarla. Entonces arman un colchón para poder contenerla. Es muy intensa. Y el otro nombre es Hugo Moyano, ¿no? A Hugo Moyano, en cambio, ya lo puso definitivamente en la lista de 363 o 382. Siempre digo esos números porque son los números que cita el presidente. Incomprobable, ¿no? Eran 500 al principio. No. En la nave espacial que el presidente quiere poner, 500, siempre tira 363 y 382. Yo se lo pregunté en la entrevista. Sí, pero no es un número ¿Qué real. sé yo? No, claro, no es real. Macri dice simbólicamente que hay 363 o 382 personas en la Argentina a las que colocaría en una nave espacial y las mandaría lejos de la Tierra, porque le harían bien a la Argentina. Es una frase poco feliz. No sé si coincidís, pero es poco feliz. A ver, ¿por qué es poco feliz? Es poco feliz desde el punto de vista político, porque uno no puede gobernar un país donde tiro a 300 tipos y entonces el país... Sí, y además porque es pensar que los malos están en un lugar y en realidad los vicios de la Argentina están bastante repartidos. Comparto, Laura Di Marco, comparto.
Bueno, a Moyano lo tiene ahí en la nave. Hace mucho que no tienen contacto. Moyano no hace mucho intentó acercarse, intentó llamarlo por un intermediario. Bueno, inauguraron juntos un monumento. Sí, ¿no? hasta hace un... Sí, con Triaca, ¿no? Sí. Sí, pero ahí no lo atendía, ¿eh? Intentó llamarlo, no pudo. Macri en la intimidad dice que con gente como Moyano el país nunca va a terminar de crecer. Está más enojado con Moyano por las trabas que pone para los cambios que quiere hacer en los convenios colectivos de trabajo que por los eventuales o presuntos casos de corrupción. ¿Y en qué parte de la cabeza la tiene a Cristina Macri? En el lugar de los peores recuerdos. Yo les recomiendo la lectura del libro de Laura Di Marco, porque creo que en ese libro se contó, entre otras cosas, la última conversación telefónica que tuvieron con Cristina por el traspaso de mando. Cristina no sé dónde estaba, Macri estaba en Los Abrojos, creo que, y empezaron a hablar por teléfono, y dice que se empezaron a gritar, y que cuando terminó la conversación, cuando terminó de hablar con ella y cortó, le agarró un dolor de cabeza tremendo. Dijo sí, que se tuvo que tomar una pastilla para dormir, y que estaba en el baño. Muy sincero, ¿no? ¿En el baño donde? De los abrojos, de los abrojos. Sí, sí, y que ella le daba vuelta a los argumentos todo el tiempo, sí. Y es ahí cuando Macri dice Cristina es una psicópata. Sí. Cosa que nunca se le escuchás, digamos, públicamente, claro, ¿no? Claro. Lo cuida mucho eso, pero sí. Decía que tenía tanta mala energía que se fue con dolor de cabeza, por la mala energía que dice Macri que le tiraba a Cristina. Ahora hace rato que ni la nombra, ni la considera, ni siquiera como una adversaria, ¿no? Aunque muchos dicen que va a terminar siendo de nuevo candidata a presidenta, pero eso es más Pero allá. ayudarlo lo ayuda, ¿no? Sí, obviamente. E invita a los periodistas con los que habla a que dejen de prestarle atención a Cristina, ¿no? Para Macri, para la cabeza de Macri, Cristina no es tema. Y el último gran tema que tiene en la cabeza es su propia reelección. Yo te lo presenté último, pero debería figurar como uno de los primeros. Porque aunque no aparece en la agenda oficial, le dedica el presidente por lo menos un tercio del día a pensar en 2019. Ya tiene a varios candidatos inspector en la mayoría de las provincias y en los municipios, pero le preocupa especialmente la flamante vocación de la Unión Cívica Radical por pelear una cuota de mayor poder. Sí. Sin embargo, las grandes decisiones no se modificaron, ¿eh? Me parece a mí, ahora lo voy a hablar con Laura. Si no pasa nada raro, él mismo le va a pedir a María Eugenia Vidal que se presente para la reelección en la provincia. Él mismo va a bendecir la reelección de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Y él mismo se va a presentar como, de nuevo, ¿no?, como candidato en 2019. Eso es lo que yo creo que tiene en la cabeza Macri. Pero ahora me voy con Laura Di Marco. Permiso que junto a todos los petates, incluido el libro de Mario Vargas Llosa, enseguida, después de hablar con Laura Di Marco, le voy a presentar la nota con Vargas Llosa, para que me diga si es más o menos así lo que tiene Macri en la cabeza. Sí, es más o menos así. Podríamos agregar muchas más cosas, pero sí. ¿Cómo es Macri de verdad? Es mucho más interesante en privado que en público, mucho más interesante. Mucho más conectado con la verdad, mucho más sin cassette. Es un hombre mucho más interesante. Cuando vos lo ves en público, me parece que es una persona bastante más aburrida, más callada, ¿no? Hoy justo estuve en casa de gobierno haciendo un par de notas y me decían, Macri es muy callado. Y yo creo que no, que Macri es muy hablador, solamente que necesita un contexto determinado. Te voy a decir algo que tal vez nadie dice con respecto a Macri, qué tiene en la cabeza. Y yo creo que nunca lo dije tampoco. Yo creo que Macri tiene en la cabeza, además de la reelección, la reparación de lo que fue el grupo Macri. Franco, sus hermanos... de los vicios del grupo Macri. Ángelo Calcaterra. Sí. No es que él lo diga, es a raíz de todo el trabajo que yo hice con él y bueno, y lo que conozco de él y de la familia Macri, hay también una corriente psicológica que dice que existen los depredadores y después los reparadores en las familias, ¿no? Franco Macri fue claramente un depredador y después viene Mauricio. ¿Puedo decir que Franco Macri fue un depredador porque no lo dejó crecer a Mauricio? Sí, por los vicios del grupo Macri, todo lo que significaron en la Argentina. Sí, el grupo Macri claramente
claramente. Yo me río y lo repito cada 5 Vos minutos hiciste porque... un libro sobre eso. No, sí. claro, porque te quieren correr por izquierda y, por ejemplo, Sí. Gabriela Cerruti me dice, no te olvides que escribiste Los Dueños de la Argentina, Sí, claro, y, criticaste, y lo reivindico. Sí, y hasta el obvio. último punto de Los Dueños de la Argentina lo reivindico y se Sí, lo sí, sigo sí. diciendo al presidente si tengo... Sí, esto es más una teoría, si querés, no tan política, sino más psicológica, pero porque tampoco, si no, no hay razón por la cual un hombre que podría estar en un hotel 5 estrellas con su mujer y su hijita, en lugar de estar en lo que es la silla eléctrica de la Argentina, esté donde está, ¿no? No hay demasiada razón, hay otras razones distintas, diferentes, y esta es mi mirada sobre ¿Y él. cómo pensás que puede reparar en la familia el grupo? Bueno, el padre es el No, padre. en el país, no en la familia. Ah. No, en el país. Ah, en vos el decís país, que en el si país. Franco desde su lugar de empresario de los Sí, años 90... destruyó. Sí, y Mauricio sabe eso, lo sabe. No lo dice, obviamente, no lo verbaliza, pero lo sabe. ¿Sí? Bueno, hablando de destruyó, ya está el ministro Dietrich. Lucía Salinas, después por favor preparame esa placa donde se calcula el hecho de haber apartado a Lázaro Báez y a Cristóbal López de las licitaciones. Generó un ahorro para el Estado multimillonario. Después Lucía Salinas no lo va a contar. ¿Cómo no? Y entonces, ¿cómo sería esa teoría? Esa teoría, esto, que él es presidente, entre otras cosas, la verdad que ser presidente del ajuste no es algo muy glamoroso. Vos lo ves en el propio Macri, es un hombre que ha envejecido mucho, que físicamente se ha deteriorado mucho. No hay razón por la cual un hombre que es multimillonario acepte estar en este momento de la Argentina, tal vez en otro, ¿no? Que va por el bronce, que... hoy justo me ¿No es demasiado obcecado Macri con el tema de las tarifas? Viste que todo el mundo dice, el ministro de Energía es Macri. Sí, es Macri porque está obsesionado con el déficit fiscal y bajarlo, sí, pero por suerte tiene aliados que lo frenan y que lo... Mira, yo el otro día le hice una entrevista muy larga y estuve mucho tiempo con Agustín Salvia, Ajá. el director del Observatorio de la Deuda Observatorio. Social, para mí uno de los hombres más serios en la medición de la pobreza. Y él me decía, mira, yo estuve con Macri y yo le creo que él quiere bajar la pobreza, yo también le creo. Esta es otra razón por la cual yo te digo que es uno de los reparadores de la familia, porque... ¿Por qué le importaría? Digo, los empresarios no tienen mucha sensibilidad social, mucho no les importa. Y en la Argentina no. Realmente, no hay un proyecto de los empresarios de inclusión. ¿Por qué le importaría a Macri si es un empresario finalmente, no? Entonces yo digo, en Macri hay algo más. Entonces él me decía esto, que bueno, que él creía que él había hablado mucho con Macri y que Macri no hablaba de la teoría del derrame, pero que en el fondo creía en ella y que a él le daba la sensación de que este 25% de pobres Macri los daba por perdidos, que él apostaba a un crecimiento en el futuro de la Argentina. ¿Macri es autoritario? No, pero no, a ver, no, porque si no te imaginas que a Lilita Carrió ya lo hubiera estallado ese vínculo. Pero yo no le creo con la agenda de género. Creo que Macri es más el que se sienta con Chocobar a respaldarlo que el feminista, digamos, que quiere... Él en la entrevista que le hice al principio de año en La Cornisa dijo que era un feminista tardío. Bueno, podemos darle ese changüí, pero si vos ves lo que son las mujeres del grupo Macri, mucho no. Yo, mi sensación es que el que está muy entusiasmado con el tema de las mujeres es Durán Barba. Y creo que Durán Barba lo ha convencido de que esta es una agenda de género de los nuevos derechos humanos, eso sí. Y que ¿Vos Macri decís que compró eso. Ah. Y que Macri compró eso. ¿Que es pero... oportunista en ese sentido? No sé si es oportunista. A mí me parece bárbaro que haya habilitado el debate al aborto. Me parece bien, aunque no acuerde. Pero no es... A ver, no es un progresista en ese sentido, ¿no? Los derechos femeninos. No es un hombre que haya sido criado en esa sensibilidad. De hecho, su mujer es una mujer muy tradicional, ¿no? Me parece hermosísima, Juliana y todo, pero es una mujer que está ubicada en el lugar más tradicional de lo femenino, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando yo hacía Macri me decían, Mauricio muere con que Juliana le sirva la comida. O sea, no es que muere con un intelectual que sea una par y que le discuta mano ¿Y vos a decís mano. que eso es un resabio machista o que tuvo mujeres que no le hacían la comida antes? No sé, pero digo, no, puede ser, sí, porque tuvo mujeres muy frías, ¿no? Sí. Empezando por la madre que él cuenta que le hacía cosas espantosas, que era también una mujer muy fría, ¿no? Muy... que tampoco lo salvó del papá atroz que él tenía, ¿no? La madre lo podría haber defendido. ¿Atroz, decís vos? Y sí, es atroz. El padre fue atroz. Sí, lo dice él, sí. Un padre que te hace ir a las reuniones de directorio a los 9 años de una empresa o que
le mandaba a los gerentes en Sogma para ver cómo él fracasaba, es un padre tremendo, ¿no? ¿En la cabeza de Macri hay tolerancia de la presunta corrupción que puede haber en su gobierno, Laura Di Marco? Y yo creo que cuando él, por ejemplo, lo defiende o lo banca a Duhovne o lo banca a Toto Caputo, y sí, digamos que hay, a ver, él... A ver, ¿eso es corrupción para vos? Porque es una gran discusión No, dentro y fuera del yo gobierno. creo que él tiene tolerancia a lo que es... Él lo que dice es, bueno, yo fui empresario hace 20 años, yo ahora soy político, hay determinadas prácticas que los empresarios hacían y esto no es corrupción. A mí me parece que un ministro de Economía que está queriendo que los capitales vengan a la Argentina y tiene su plata afuera, a mí me parece muy mala señal. Sí, yo comparto eso. Mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Bueno, las cosas que dice Aranguren. Un ministro de Energía que dice yo no traigo la plata a la Argentina porque no confío en la Argentina, ¿no? Dijo que todavía, hasta que no termine de confiar en bueno, la... Sí, pero es una... Sí, sí. Vos imaginate, ponete en la piel de un inversor. ¿Vos pondrías la plata en un país así? No, ni un inversor, ni un argentino, ¿no? No. Moyano, lo ves a Aranguren que dice eso, el ministro de Economía que está conduciendo la economía, y dice, yo se lo pregunté, estuve con él, y le digo, ¿vas a traer la plata a la Argentina? Hizo una pausa muy larga y dijo, es un problema personal. La verdad que no es un problema personal. Bueno, yo creo que ahí hay un problema en el gobierno ya, que yo creo que se hace extensivo a Macri, que van desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas. Las pequeñas cosas, lo compartimos, te lo planteo como teoría. Él asumió como presidente y lo primero que dijo, me lo dijo a mí en otra de las entrevistas, yo quiero ser normal, quiero ser una persona normal. Y yo le decía, mire, presidente, denos más normales, presidente. No, pero yo quiero ser lo más normal. No, pero no ser normal significa que no puede tener intimidad. Se acabó la intimidad. Se acabó. Y él es como que todavía quiere separar su vida personal de lo que no lo es. Y lo hace y entre los ministros, yo voy a preguntar a Dietrich también, lo hace, es como que lo hace extensivo, ¿no? Bueno, esto forma parte de mi vida, mis ahorros forman parte de mi vida personal. Sí, no, sí. Ya es. Sí, obviamente. Su plata, porque no está dentro del fideicomiso millonario que es accionista de Denor. Y no puede. Obviamente que no puede. No puede. Parece una mague de dádivas si va. Claro, Por más que sea su amigo. Por eso digo, me parece que bueno, que tal vez él también lo ve y lo dice como un sacrificio personal. Y en realidad forma parte del rol de presidente donde tiene que tener separados sus conflictos de intereses a raya. No puede tener a Laura Alonso en la oficina anticorrupción. ¿Vos crees que no? Yo creo, a ver, a mí yo la valoro muchísimo a Laura. Me parece que es muy formada y es muy honesta. Trabaja pero me parece que alguien que es del riñón de Macri no puede controlar a Macri y a sus ministros. No sé, ¿vos qué pensás? Yo creo que me hace mucho ruido eso también. No sé. Independientemente de Laura Alonso. Sí, yo creo que a mí me trabaja, parece creo que... maravillosa, pero creo que ahí debería haber alguien de la oposición, ¿no? Alguien de la oposición para que realmente sea creíble, sobre todo en un gobierno que lucha o quiere luchar contra la corrupción. Si tiene esa voluntad, debería hacer eso. ¿Cómo leíste el paso al costado de Monzó? Ay, se pronuncia acá, ¿vos sabés? Porque Macri dice... ¿Qué página? Dice, porque yo no me acuerdo en qué página, pero yo le hago definir a sus colaboradores y él dice algo así como que Emilio tiene... Bueno, él cometió un grave pecado dentro del PRO, que es discutir a Durán Barba. Viste que el PRO no tiene próceres, lo tiene a Durán Barba. Lo tiene a Durán Barba. Entonces, Emilio Monzó cometió el pecado de discutir a Durán Barba. Y eso fue gravísimo para Macri, fue gravísimo. Laura, yo te agradezco mucho que hayas venido, sé que tenés mucho trabajo. ¿Dónde se te puede escuchar a la noche en Radio Mitre? En Radio Mitre, de 20 a 22, que estoy con nuestro amigo en común, Jorge Fernández Díaz, el asturiano. Sí. Y bueno, y ahora empezamos un programa La Nación Más. Bueno, ¿Se puede decir, no? Que estoy sí, en otro acá no hay ningún problema para decir nada. Bueno. En este programa no hay ningún problema para decir nada. Yo te invito a ver, si tenés tiempo, si no lo ves por el camino, ¿sí? A la entrevista que le hice a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, sí. Premio Nobel 2010. Es periodista también, Vargas Llosa, y se nota. En 15 minutos, primero cuando terminó la entrevista me dijo, en 15 minutos me sacaste un montón de títulos. Sí, trabajé de periodista. Hablamos de Macri, del Papa, de Obama, del populismo, de la corrupción, de Lula, de todo. Mario Vargas Llosa, con nosotros aquí, en 4 días. Mario, gracias por recibirnos.
encantado. He leído con pasión y muy rápidamente porque me entusiasmó La llamada de la tribu. Pues me alegro. Ahora te voy a preguntar sobre él, pero como buen argentino egocéntrico te quiero preguntar sobre algo que dijiste sobre la Argentina y el presidente hace poco. Bueno, hace unos años. Vos dijiste que si fueras argentino votarías a Macri. Dentro de unos meses empezarán a discutirse las listas para la eventual reelección de Macri. ¿Lo volverías a votar en el caso que fueras argentino? Sí, lo volvería a votar sin ninguna duda. Creo que él ha hecho las cosas que debía hacer, las que prometió hacer, las está haciendo en la medida de lo posible y creo que eso está trayendo muchos beneficios a Argentina. O sea que sí, creo que digamos la conducta de Macri en el poder corresponde más o menos a la que él prometió que tendría, ¿no? ¿En qué grado o categoría entre el liberalismo más amable y el populismo más retrógrado pondrías al gobierno de Macri? Yo creo que no es un gobierno populista para nada. Creo que es un gobierno que está haciendo las reformas que eran necesarias para corregir todos los excesos populistas, demagógicos del gobierno anterior. Mi impresión es que se ha rodeado de gente bastante eficiente, bastante, digamos, competente, y que hay un esfuerzo en el gobierno, digamos, no solamente para corregir ese pasado nefasto, sino realmente para hacer las cosas necesarias a fin de devolverle a la sociedad argentina pues el ímpetu hacia el progreso, hacia la civilización. Afortunadamente Argentina es un país potencialmente muy rico, muy rico, y entonces ¿esto qué significa? Esto significa que la recuperación puede ser mucho más veloz que en otras sociedades. Y creo que hay indicios de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, la imagen de Argentina internacional ha mejorado de una manera pero flagrante, evidente. Eso está trayendo inversiones a Argentina. E internamente, digamos, las reformas comienzan a operar. Digamos, la crisis había sido muy profunda y entonces eso impide que ciertas cosas, como por ejemplo el gasto público, que tiene que ser reducido, pues vaya de una manera muy cuidadosa, muy prudente. Ahora mismo hay una discusión que tiene que ver con el populismo, que tiene que ver con el aumento de tarifas. Hay una parte de la sociedad, sobre todo los porteños y la metropolitana, que parecen no terminar de acostumbrarse a que la energía no es gratis, porque durante mucho tiempo aparentemente lo fue, y hay una discusión profunda, que ahora mismo es uno de los defectos del populismo, ¿no es cierto? Convierte a mentiras flagrantes en verdades y luego es muy difícil para un gobierno que opera en democracia, pues hacer las reformas necesarias, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo en Argentina y es una cosa muy positiva que se estén haciendo, porque si no se hacen, al final la enfermedad se agrava muchísimo y los estragos, pues bueno, son, por ejemplo, los que está causando el populismo en Venezuela, ¿no? ¿Y cómo explicaría la vigencia de una líder claramente populista y demagógica como Cristina en la Argentina? Porque tiene una intención de voto muy importante. De hecho, quizás sea nuevamente candidata a presidenta dentro de unos meses. Pero es que los demagogos siempre arraigan, ¿ah? A la gente le gusta mucho de oír decir las cosas que dicen los demagogos, y por eso los demagogos a veces son muy populares, aunque su popularidad suele ser muy transitoria. Sin embargo seducen, y no solamente seducen a países subdesarrollados, sino a países muy desarrollados, ¿no? Eso explica, por ejemplo, pues el éxito de Trump en Estados Unidos. Usted dice que Trump es un demagogo de libro. Es un demagogo casi tercermundista. ¿Lula qué sería en este contexto de sus lecturas, de la llamada de la tribu? Mire, Lula fue un gran demagogo que hizo algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, incorporó, digamos, a la economía, a un sector muy grande de la sociedad brasileña que vivía en la extrema pobreza y dejó de vivir en la extrema pobreza. Eso fue un hecho muy positivo que hay que reconocerle a Lula. Al mismo tiempo, Lula fue un corrupto y un impulsor de la corrupción. ¿El Papa Francisco qué grado de populismo tiene? Mire, el Papa Francisco dice las buenas cosas, pero no las hace.
¿Cómo es eso? Él no las hace porque o la iglesia es demasiado rígida y no se lo permite, o, digamos, las dice porque, digamos, aunque no se hagan, es bueno oírlas decir. Entonces, eso yo no sé, yo no soy un creyente, no formo parte de la iglesia, veo desde afuera, procuro ser muy objetivo, y es verdad, el Papa Francisco reacciona bien ante las cosas, y dice cosas que parecen que van a reformar profundamente a la Iglesia Católica. Hasta ahora no se ha reformado nada, hasta ahora todo es retórico, digamos. Si usted le tuviese que recomendar a uno de los autores para lectores específicamente argentinos, descuento que recomendaría en su viaje de lecturas a José Ortega y Gasset, ¿no? Sin ninguna duda. Ortega y Gasset, que vivió, como usted sabe, varios años en la Argentina, que vino aquí y tuvo mucho éxito, y los argentinos contribuyeron mucho al prestigio de Ortega y Gasset. Él quería además mucho la Argentina. Yo creo que hay una gran injusticia con Ortega y Gasset. Yo creo que era un liberal, no en el sentido económico, porque no le interesaba mucho la economía, pero sí en el sentido de la tolerancia, de querer un gobierno laico que no estuviera identificado con la Iglesia. Fue un hombre que admitía la posibilidad del error, que creo que es una conducta profundamente liberal. Admitir la posibilidad del error es admitir la posibilidad de que el adversario tenga razón, y eso hace que la tolerancia sea el sustento, digamos, de la legalidad en una sociedad democrática. Todo eso lo representó Ortega. Y sin embargo, pues no se le reconoció en su tiempo, porque su tiempo fue un tiempo de extremismos. La sociedad española estaba dividida entre comunistas y anticomunistas, y simplemente al final, pues una persona que defendía las cosas de él no tenía cabida, y en cierta forma fue como exiliado, ¿no? ¿Qué es un perfecto liberal? ¿Es de derecha, es de izquierda, es un poquitito conservador? Mire, despenaliza las drogas, está en contra de un liberal puede ser una persona, digamos, orientada hacia la izquierda y orientada hacia el derecho, y ser perfectamente un liberal. ¿Un liberal en qué cosas cree? La libertad, por supuesto, es lo fundamental. Y la libertad en el campo político, ¿qué cosa es? Es la democracia. En el campo económico cree también en la libertad. ¿Y qué es la libertad en el campo económico para un liberal? Es la libertad de mercados, que pueda haber una libre competencia en la que el Estado intervenga lo mínimamente posible, porque esa economía de mercado es la que crea prosperidad, la que crea... Listo. Muy bien, Vargas Llosa hablando con nosotros, ya terminaba la entrevista, se le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó. Dietrich, gracias por venir, ¿eh? Dietrich se dice, así se dice. Acá se dice Dietrich, pero en Alemania, cosa que yo no hablo en alemán, se dice Dietrich. Lucía Salina, ¿me das información de último momento que tiene que ver con los gastos del Estado vinculados con Cristóbal López y Lázaro Báez? Dale. Sí, Luis, el Ministerio de Transporte, el gobierno actual, rescindió obras a dos empresarios kirchneristas muy importantes. Uno de ellos es Lázaro Báez y Cristóbal López. Allí tenemos la información. 24 contratos se le rescindieron a Lázaro Báez, el 50% de las obras no estaban concluidas, y a Cristóbal López en los últimos 6 meses se le rescindieron al menos 4 contratos. ¿Qué significó esto? Un ahorro para el Estado de cerca de 1.250 millones de dólares. Un equivalente, con este dinero se podrían haber hecho al menos 600 kilómetros de autopista. Gracias, Lucía. Enseguida, Hugo Machiavelli, te voy a pedir la información sobre Scioli, que es escandalosa, y la información sobre Ollarvide, a vos, Facundo Pastor, ¿eh? No te me vayas, por favor. Eso es choreo, 1.250 millones de dólares. Lamentablemente en Argentina, en los últimos años del kirchnerismo, hubo mucho choreo. ¿Y cómo nos aseguremos que este gobierno no choree? Viendo lo que hacemos, digamos, con las mismas leyes cambiamos todo el sistema. No sé si sabés que ayer hubo un hito muy importante en Argentina, que se hizo la primera licitación de las obras de PPP. A la gente PPP es participación público-privado, es un nuevo sistema donde en lugar del Estado pagar antes, a medida que se va haciendo la obra... ¿Paga cuando termina? Paga cuando termina y en 15 años. Perdón, paga cuando termina a 15 años. Termina la obra y... Paga. Empieza a pagar en el año 2 y termina a pagar en el año 15. ¿Sí? Y la obra se termina en el año 4. En el año 2
paga lo que se hizo en el momento cero hasta el año 15. ¿Cómo se paga eventualmente un crédito hipotecario y una casa? Que en Argentina no lo hemos tenido. No nos romperán la cabeza con los intereses, ¿no? No, estamos en el momento de los intereses más bajos de la historia de Argentina. Se ha discutido mucho esto, Luis, y se han dicho muchas distorsiones, pero en el mundo, ¿cómo se compra un departamento o una casa? El crédito. No, nadie va y paga contado, porque en general la gente no tiene la plata. Es más lavado de dinero el contado que... Y te desconfían si vos vas a un lugar y con toda la plata. Obvio. En Argentina, ¿por qué la gente no tiene casa en general y tiene que alquilar? Porque no hay crédito. En otros lugares, toda la gente va y lo compra a 30 años, a 40 años. Cuando compras una casa de, digamos, no sé, $100.000 a 40 años, decís que vale $100.000 o $100.000 por el interés multiplicado a los 40 años. Vale $100.000. Y esto es lo mismo. Lo que tenemos ahora en Argentina es la oportunidad de obras que se harían en 15 años, hacerlas hoy. ¿Y de qué estamos hablando? De Buenos Aires, Bahía Blanca. Hoy son una conexión importantísima, dos de las ciudades más grandes. ¿No? Ruta. Son 600 kilómetros, una ruta a la muerte, una de las rutas de más tránsito de Argentina. Es una ruta que hoy está peor que hace 30 años, porque tiene mucho más tránsito y sigue siendo doble mano. Te matás chocando frontal contra un camión en un día de lluvia porque se te fue el auto, porque el camión, porque el acoplado, la porque el ruta de la viento. muerte, la conocemos todos, tremendo. Esa ruta empieza la Donde construcción. murió, entre otros, nuestro colega Bulat, ¿no? No, él fue en la 9. Ah, no, volviendo fue en la- a Rosario. fue en la 9. Y Perdón, un entonces, choque, me equivoqué. un choque frontal. Perdón pero, por el error. pero es bueno recordarlo para pasar un mensaje. Uno de los problemas que hubo en ese accidente es que Tomás no estaba con el cinturón de seguridad puesto. Ah, ¿sí? Estaba con el cinturón de seguridad abajo. Ah, En el auto, los grandes y los chicos, especialmente a todos los papás, hay que ir con el cinturón de seguridad puesto, y los chicos de menos de 10 años o según la altura, con la sillita que lo eleva. La mayoría de las veces no va a pasar nada, pero si hay un sí. choque, hay un vuelco, es la diferencia entre que te Ministro, salve la vida o no. Pero perdón, sí, por favor. vamos a tener una autopista de Buenos Aires a Azul o Olavarría. Sí. De Azul a Olavarría una ruta segura, que es un nuevo sistema de construcción de ruta que estamos haciendo, y de Coronel Dorrego a Bahía Blanca en autopista de vuelta. Pero ¿qué pasó ayer? Hubo, Luis, 32 ofertas. 7 empresas internacionales y 19 empresas argentinas compitiendo para invertir en el país $6.000 millones. Cuando se hacían estas licitaciones que ganaba Lázaro Báez y compañía, ¿sabes cuántas ofertas había en una licitación? ¿Cuántas? 2, 3. Muchas de estas obras que denunciamos, las 3 Eran ofertas eran de la misma empresa, de empresas distintas con el mismo accionista. Ahora, de eso le quería hablar. Lucía, vos tenías una placa sobre cuánto valía el kilómetro de ruta hasta hace unos años, o cuando las hacía Lázaro Báez, y cuánto valen ahora. Exactamente, Dale. ahí vamos a ver en pantalla la información. El costo por kilómetro durante la gestión anterior tenía un valor de $2 millones. Ahora el ahorro ha bajado su costo a $1.3 millones. Esto es ruta simple. Respecto a la autopista, el valor antes era de $4,7 millones y ahora es de 2,2 millones de dólares. 2.200.000. Un dato al respecto, Sí, Luis, cómo no. sobre las rutas que le fueron adjudicadas a Lázaro Báez, 52 contratos por $46.000 millones. El 50% de esas obras no se terminaron, pero se cobraron con un sobreprecio del 65%. Eso es también parte del ahorro que el gobierno ha buscado perdón, hacer. Discúlpame, Lucía, no te quiero contradecir. No es ahorro. En todo caso harán lo que tienen que hacer. Bueno. Había choreo antes. Había choreo y un choreo enorme. Pero sí, En la línea que dice Lucía te agrego 2 datos. Por un lado, $4.7 millones, una autopista versus 2.2. Esos 2.2, por ejemplo, hoy lo está haciendo una autopista entre San Francisco y Córdoba. Todos los de Córdoba que están escuchando saben que esa ruta se promete hace 30 años. Y no se hizo. Empezó el año pasado, termina en junio. Pero también esto, ¿cómo se hacía? Cuando ganaba la licitación, le daban un anticipo de hasta el 30% de la obra. 30%, digamos, la obra eran $1.000 millones, le daba $300 millones sin mover un dedo. Sí. Vos fijate la Y se diferencia. la daban antes que nadie. Y le terminaron de pagar antes que nadie. Yo leí la acusación de Policitas y Maíquez. Para mí es una clase magistral de choreo. Pero que está basada en la denuncia penal que hicimos nosotros en Vialidad, que armamos un Sí, equipo de
gente muy profesional y con mucha experiencia en obras, y fuimos mostrando todas las pruebas de cómo se lo habían robado. Pero, te decía, 30% se paga anticipo, ahora estamos pagando 15 años. Vos fijate la diferencia. Digamos, ahora viene un constructor que tiene que poner por cada corredor de los 3.000 kilómetros que vamos a hacer, que son 6 corredores, $1.000 millones. En el gobierno anterior hubiese cobrado en el momento cero $300 millones. Bueno, ahora lo cobra sí, en el año, durante el proceso hasta el año 15. Bueno, yo ahora le quiero preguntar cosas, no para incomodarlo, sino que me imagino que naturalmente son preguntas incómodas. ¿Por qué siguen con el soterramiento del Sarmiento si está metido todo el lío de Odebrecht, si está metido en la causa el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, Sánchez Elía? Yo, hasta donde tengo entendido, se lo pregunté a un especialista, todas las causas sospechadas en las que está Odebrecht involucrado se interrumpen. ¿Y en la Argentina lo seguimos? Mira, la realidad es que nosotros seguimos una gran cantidad de obras que estaban en proceso. Seguimos la obra de Belgrano Cargas, que era una obra de más de $2.000 millones. Y vos no podés ir a una obra y rescindirla porque la rescindís porque se te ocurre. Bueno, pero hay motivos. Hay la realidad sospechas de corrupción, no, hay causas abiertas. Hay mucha información periodística. Recién ahora empieza a haber una investigación judicial. Perdón, ministro, perdón. Hay una investigación judicial en el curso. Hubo una denuncia de Graciela Ocaña. La tomó el fiscal Franco Picardi. El juez es Marcelo Di Giorgi. La causa avanza. Lo llama a declarar a Ángelo Calcaterra, a Sánchez Elía, a Jaime... Luis, una cosa. Nosotros no somos la justicia. Nosotros, por ejemplo, nosotros le adjudicamos una obra a Cristóbal López. Le preguntamos a la justicia si podíamos adjudicar o no, y la justicia nos dijo que sí. ¿Y por qué no le preguntan a la justicia ahora con el soterramiento? Porque no es una cuestión de si podemos adjudicar o no. La obra estaba y está avanzando en un importe que se había pagado antes que lleguemos nosotros, que era totalmente distinto a la obra del gasoducto. Y como seguimos esa obra, seguimos muchas obras. Digamos, no se podía dar de baja todas las obras de Argentina. Bueno, pero esta es la obra más... ¿El soterramiento no es una de las obras más grandes de la Argentina? Es una obra grande, hay muchas obras muy grandes, pero la realidad también es que armamos un equipo de investigación de toda la licitación y de todos los precios, con un informe que se está terminando en breve, y cada peso que nosotros pagamos en nuestra gestión, lo hicimos validando los precios de esos ítems que estaban haciendo. No, es mucha gente trabajando en esto, es una obra muy importante para el oeste, y lo que nosotros nos tenemos que asegurar, y estamos muy tranquilos con que lo que nosotros pagamos sea conforme a lo que valen las cosas. Lo que puede haber pasado anteriormente en esta obra o en otras, porque no puedo decir que en un montón de obras que hemos continuado no hubiese habido corrupción en el momento de adjudicación de la obra. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que en nuestro periodo sea todo transparente y está siempre toda la información totalmente disponible para eso. ¿No tuvieron ningún caso de corrupción desde que asumieron? ¿Chico, grande? Sí, tuvimos un jefe de inspectores que tomamos nosotros. Descubrimos que... ¿En qué área? En vialidad, que estaba en la cometa, y le hicimos una denuncia penal y lo echamos. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue el año pasado. ¿Se publicó? No sé si lo publicamos o no. Creo que lo comentamos, Javier Iguacel lo comentó. ¿En qué hora? Era un jefe de inspectores, no me acuerdo en qué obra. Bueno, un jefe de inspectores no es un... ¿No? Era, importante. Y lo habíamos contratado nosotros. ¿Qué nivel de cometa? ¿Para qué tipo de cosas? ¿Cuánta facturación era? Para mí, un peso es motivo para echarlo. Pero era más de un peso, supongo, ¿no? Seguro, pero un peso es motivo para echarlo. Generalmente, esa visión de que hay una corrupción grande o corrupción chica, no. Y ahí también, cada vez nosotros tenemos una licitación, que vos me decías cómo la evitamos, antes los pliegos de las licitaciones se vendían, entonces se sabía quién iba a entrar, tanto los empresarios... ¿Cómo se vendían ilegalmente? No, se vendían legalmente, pero para comprar tenías que registrarte. Hoy son gratis. Antes los pliegos los tenías que ir a buscar a Vialidad o a los distintos organismos del Estado. Hoy están en Internet, lo podés bajar vos, cualquiera de las personas ahí, quienes están acá filmando. Hoy se sabe, una licitación, todo lo que ofertaron, cuánto ofertó cada uno, quién ganó con los precios. Pero también, yo me junto con los empresarios y les digo, también es responsabilidad de ustedes, que si alguien viene y les pide un peso durante el proceso, vengan y nos lo digan.
Si bien nos lo dicen, nosotros vamos y vamos a meter la denuncia penal y vamos a echar a la persona y esperaremos que vaya preso. Pasar esto porque el otro día lo dijo Julio Bárbaro sentado acá entre Eduardo Feynman y yo, y dijo, ahora el negocio lo hacemos con China. Los chinos nos venden de todo, trenes, cosas, hay había corrupción ahí. Yo no tengo las precisiones, pero ¿hay algo que no es transparente con China? Mira, no es fácil descubrir la corrupción. En el caso de Lázaro Báez fue una cosa escandalosa que dejaron las huellas por todos lados. Pero después, nosotros, por ejemplo, el costo de bajar un vagón del barco, un vagón de los trenes chinos del barco al puerto, estoy gripándome. No hay problema. Yo me empezaría a preguntar, ¿por qué tenemos que ir a China a comprar trenes? Bueno, no es lejos para comprar, digo, ¿no? No, la realidad es que los trenes chinos son muy competitivos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si es la pregunta de los trenes chinos. Por un lado, había un contrato que ya estaba firmado. Nuevamente, vos me decís, ¿ese contrato estaba bien, estaba mal? No lo sé, lo único que nosotros... Bueno, yo no puedo ir a los chinos y decirles, ¿sabes qué? Te rompo el contrato porque no me gusta. No, vimos los precios y los precios eran lógicos. La tasa de interés que tenía era mayor de la que conseguimos hoy, pero también Argentina pagaba mayor tasa de interés. El contrato de los Embraer, nosotros estamos pagando los Embraer, que compró el kirchnerismo. Los aviones, sí. Son los aviones estos que tiene aerolíneas. Sí. ¿Sabes cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto? 14% anual, la que recibimos. A 12 años. Altísima. Altísima. La pudimos bajar al 10%. ¿Qué dice Cubo Cometa ahí? No puedo decirlo. Lo que sí, Argentina tomaba crédito a tasa alta. Pero después, si hubo un negociado en eso o no, nosotros no lo podemos saber. Y tampoco es nuestro rol, para eso está la justicia. Y por eso es importante que investigue. Y por eso nosotros hemos ido presentando todo. Pero lo que nosotros tenemos que asegurar, y lo que se tiene que quedar tranquila a la gente, es que el presidente Macri, en todas las primeras reuniones de gabinete, le dijo a todos sus ministros, el que toca un peso, lo agarro en las orejas y lo lleva a Comodoro Pi. Y tiene una obsesión con este tema. Y que estos temas lo que tienen mucho es de procedimientos, que los procedimientos sean transparentes, obviamente que haya gente honesta. ¿Qué le pasa cuando lo había Debido preso? Porque Debido está en el puesto suyo, digamos. Bueno, tenía un ministerio más grande porque era un superministerio, pero ¿qué usted le digo? ¿No tiene miedo que, no sé, su mujer, la familia le dice, ¿y si terminás preso vos? Yo estoy totalmente tranquilo, hace 8 años estuve en la ciudad, estoy acá en el Gobierno Nacional. Manejamos en el Ministerio de Transporte uno de los presupuestos más grandes de obras y tengo una tranquilidad total de cómo hacemos las cosas, que son totalmente transparentes. Ahorramos 72.000 millones de pesos desde comprar a 1/3 del valor el carnet de conducir, que antes valía 40 y pico de pesos y ahora vale 17. Las locomotoras que bajamos, que te decía, antes valían $2.000 y ahora valen $400 bajarlas del barco o el kilómetro de ruta. Yo quiero una pausa. ¿Y qué me genera? Yo quiero una pausa. Pero sí que me genera. A mí la corrupción me indigna, porque la corrupción mata. La corrupción mata en 11, y que la corrupción mata en la ruta 8 de Buenos Aires a Pergamino, que se licitó en el 2006, que son 180 kilómetros, y que cuando llegamos nosotros en el 2016 se habían hecho 10 kilómetros. Y ahí, entre tantos, en el 2015 murió una familia, la familia Pirucci, papá, mamá y 3 hijos de 14 años, 9 y 2 años, en un choque frontal contra un camión. Y murieron los 5. Y esa ruta en el 2015 tendría que haber estado terminada. Yo los conocí en campaña, conocí la historia, después conocí compañeritos de los chicos del colegio. Por eso lo noto afectado. Pero, ¿sabes qué es lo dramático, Luis? Que esto, lamentablemente, no es el único caso. Esto viene pasando sistemáticamente en Argentina. De familias que se destruyen por choques en las rutas. Rutas que están prometidas hace 30 años. Rutas como la que inauguramos mañana, que está Javier Iguacel en Salta ahora, la autopista entre Orán y Pichanal, que empezó el kirchnerismo en el año 2006. Y hizo el 40% de la ruta en 10 años. Una ruta de 20 kilómetros que nosotros la estamos inaugurando Quiero mañana. una pausa, nos quedan unos minutos también. Los anticipos. Scioli en un avión privado con su equipo de la ñata viajando a Paraguay pagado por la gobernación. Ollarvide acorralado. Lucía con algunas cosas más. Y después me responde, ¿cuánto va a aumentar y qué transporte público en los próximos días, en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Sí?
Superpréstamo hipotecario de Santander Río. Te prestamos hasta 15 millones de pesos. Podés pagarlo en hasta 30 años. Es fácil. Pedir online, seas o no cliente. Santander Río. ¿Por esa compra de último momento? Asegúrate de que esté abierto. Horarios en Google. La cabeza de tu hijo no es un juego. Para eliminar piojos y liendres, usa Nopusid, los únicos productos desarrollados por el CONICET y Laboratorio LA para usar a partir de los 2 años de edad, 100% efectivos y rinden más de 2 aplicaciones. Por eso, convienen mucho más. Nopusid es bárbaro. Llegó Outlet de paquetes a despegar. Una semana con los mejores precios para armar tu paquete ideal. Río de Janeiro, 7 noches, precio final por persona 11.000 pesos. Y paga en muchas cuotas sin interés con muchos bancos. Solo por una semana. Outlet de paquetes en despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Parodontax, la crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es 4 veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. No te pierdas la promo Fargol de Argentina. Podés ganar viajes para seguir a la selección en Rusia, kits para que vivas los partidos de manera única y muchos premios más. Solo ingresá a fargoldeargentina.com.ar. Carga la fecha de vencimiento y los últimos 4 números del código de barras de tu pack Fargo y ya estás participando. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente. Humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla. Y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. Hoy Lucas está contento, no porque por fin cambió de trabajo, sino porque selló la filtración de la bacha de la cocina. Lucas puede decir... Sí, lo hice yo. Las filtraciones de tu casa, séllalas fácil y rápido con Fastix. Fastix y asunto sellado. Tiranosaurio Rex. Descubrí todos los secretos del dinosaurio más terrorífico que existió y divertite armando una réplica de gran tamaño. Primera entrega a solo $49.90. Esta noche a las 23, Luis Novarecio entrevista a Ricardo Alfonsín. LN, de lunes a jueves a las 23. Luis Novarecio está en A24. Llegaron rapidito. ¿Pagani Horacio? Lombardi Naldo. No, mira quién es. El calentón Pagani, el periodista, el número Claro, pasen, muchachos. ¿Se compró una tele, señor? No, es una planchita para el pelo. ¿No ves que me está creciendo? Sabés que con esta televisión voy a ver los partidos como si estuviera en la cancha. ¿Dónde se lo instalamos, señor? En el baño, bien. ¡Vamos, Argentina! Naldo, un amigo de la casa. Naces por ella, naces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Continuar trabajando el fin de semana. Recalculando. Mantener distancia. Recalculando. Recalculando. Llegaste a tu destino. ¿Será? Jeep Compass. Encontrá tu verdadera naturaleza.
Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y niños y adultos con enfermedades inmunológicas y crónicas tienen que vacunarse. Juntos podemos cuidar la salud de todos. argentina.gov.ar/salud/vacunas 0800 222 1002. Arranco todos los días 4:30 de la mañana. Por llegar primero, desayuno gratis. Oficinista, paga 35 pesos. Al que madruga el rey lo ayuda. Llega primero a cualquier local y disfruta gratis de 2 facturas y un café. Los demás pagan 35 pesitos. Burger King, como vos querés. Quería contarte de Strix, la innovación tecnológica que integra toda la seguridad en un solo lugar, para que cuides tu familia, tu casa, tu auto o lo que quieras. Es muy simple. Por ejemplo, podés ver desde el celular las cámaras y chequear lo que está pasando en tu casa. También podés saber por dónde y cómo está andando tu auto. Y además tenés una escolta que te acompaña cuando estás llegando a tu casa. Con la data y la tecnología de LoJack, Strix llegó a tu vida para que cuides todo lo tuyo. Estás acá, estás allá. Descubrí Strix. Las informaciones de último momento. Empieza Lucía Salinas, dale. Superjueves de Cristóbal López. Exactamente, Luis, mañana va a ser un día clave para el empresario kirchnerista Cristóbal López. Vamos a ver la información. Tiene una audiencia en casación donde se va a determinar si sigue libre o si volverá a prisión. A la misma hora, en el Consejo de la Magistratura se va a definir el futuro del camarista Eduardo Fara, que votó por su excarcelación y se le aceptan su traslado. Hoy el Combustibles, la principal empresa de Cristóbal López, finaliza mañana su salvataje. Está al borde de la quiebra. Y entre las decisiones importantes también estará el pedido del fiscal ante la casación, Raúl Ple, para que Cristóbal López y su socio vuelvan a prisión. ¿Qué día va a tener, eh? Y Ollarvide, ¿por qué está acorralado, Facundo Pastor? Dale. Porque es uno de los títulos de la noche, Luis, porque Javier Cantero apareció en los últimos días y todo el mundo lo vinculaba con la causa de los abusos en Independiente. En esa causa no fue a declarar Cantero. De repente Cantero aparece declarando en una causa que tiene secreto de sumario. Es la causa que se instruye en la Fiscalía del doctor Dilelio, que no está, con lo cual la declaración se la toma la doctora Juliana Márquez. Atención, Luis, con lo que contó Cantero del entorno de Ollarvide. ¿Por qué lo investigan Ollarvide? Por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Lo pudo haber complicado? Opa. Te aseguro que sí. Bueno, esperamos un segundito, Hugo, y me tirás lo de Scioli y el uso de fondos públicos para viajar con su equipo de futsal a Paraguay. Cuando compartís un buen vino, elegís Nampe. En cada copa Nampe vas a encontrar la expresión natural que libera tus sentidos. Nampe, de Bodegas Los Haroldos. En cada botella de Nampe vas a encontrar lo mejor de la naturaleza de Mendoza. Y en cada copa, una expresión natural que libera tus sentidos. Nampe, el vino que mejor te expresa a vos. De Bodega Los Haroldos. Y desarrollamos mañana, Hugo Machiavelli, dale. Luis, Scioli tiene 9 procesos en su contra. Uno de los más complicados tiene que ver con los vuelos. Lo que mañana vamos a mostrar tiene que ver con un viaje que hizo a Paraguay con su equipo privado, el de Villa Laniata. Tenemos los documentos y todos los detalles. Gracias, Hugo. Ministro, cuénteme lo que me dijo recién de una ruta que se iba a inaugurar en el año 73, se anunció 85 veces y nunca se hizo. Lo que te decía es que cuando decimos todas estas rutas y autopistas estamos haciendo, es natural que mucha gente no crea que esto es posible. Y te contaba del el viaducto de Luján que conecta el acceso este con la ruta 5, que inauguramos para Semana Santa. El proyecto se anunció en 1973. 73. 1973. Yo Casi soy del 50 79. años. Sí. Y se empezó a expropiar los terrenos. En 1985 se incorporó el presupuesto nacional, digamos, ya para hacerlo. En 1998 anuncia Menem que se va a hacer la obra. En 2002 lo anuncia, se firma un convenio con la Universidad de Luján. En el 2006 lo anuncia Debido. En el 2008 Cristina Fernández de Kirchner, esos mega actos en la Casa Rosada. Llegamos
Y había, esos terrenos se habían expropiado, había gente viviendo, que hubo que hacer todo el proceso de vuelta. Habían hecho un tramito que no se usaba y se había desgastado con el paso del tiempo. Llegamos nosotros en diciembre del 2015, agarramos el lío, el contrato firmado, todas esas cosas que me decías, y si empezamos a hacer la obra, le inauguramos... ¿Ya terminaron? Ya está funcionando. No puede ser. Pero pará, Luis, ¿sabés cuál es la diferencia de esto? Que un productor de carne pampeano se ahorra 40 minutos para venir a Buenos Aires y 40 minutos para volver, pero la ruta pasaba por la mitad de la ciudad de Luján. Los chicos iban al colegio caminando y te pasaban 1000 camiones por adelante. Una locura. Ministro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Facundo, presentame el programa de Luis Novarecio, dale. ¿Ya está? ¿Terminamos? No me imites más. ¿El ministro vino en bicicleta? ¿No Sí, vino? no. ¿Ministro vino en bicicleta o no vino en bicicleta? Hoy no, pero... Bueno, denunciémoslo entonces. No, podés abrir la boca, por favor. Luis Novarecio, gran labor de Facundo Pastor en este programa. ¿Qué tenés que ver eso? Andate. Mañana nos reencontramos. Sáquenlo.